haces eso lo sabes tú mejor que yo, que tiene una diferencia, pero haces un esquemita de lo que quieres que pase. Y hay gente que empieza por el mapa y hay gente que empieza por los personajes. Yo soy una chica de personajes, a mí me gustan los personajes. Entonces yo empiezo por las fichas de personajes y luego voy viendo lo que va pasando en la historia, y según lo que va pasando en la historia, pues voy llenando el mapa. El mapa original, que una vez lo compartí en redes sociales y me dijeron que si eso lo había dibujado un niño de 4 años, no tiene nada que ver con este mapa maravilloso que ha dibujado Alicia, porque sí, no, es un mapa lleno de garabatos y de casitas ahí chungas, pero bueno, me servía a mí para orientarme. Vale. Yo siempre siempre que doy clases le digo a mis alumnos que hay dos tipos de escritores. Uno que son de planificar toda la historia antes de empezar a escribir y de tener más o menos en la cabeza pues quiénes son los personajes, cuáles son las situaciones principales, a dónde vamos, de dónde venimos, esas cosas. Y otros que son del tipo de voy a dejar que mi pluma me guíe. ¿Tú qué tipo de escritora eres? Yo es que soy una histérica programada, entonces de los de planificar absolutamente todo. 100%, ¿no? Hay cosas que no entran dentro de la planificación, porque hay veces pues, que te sale una cosa y dices, ay, mira, esto cuadra aquí. Pero sí que tengo un esquema de lo que va a pasar en cada capítulo y cómo va a ir la historia, sobre todo cómo va a terminar, o sea, hacia dónde me dirijo, ¿no? Hacia el final, hacia dónde quiero que termine. Y luego ya pues vas rellenando Los huecos. huequitos y poniéndolo bonito, ¿no? En lo que realmente... ¿Y tú eres como Cotrina, que destrozas y maltratas y avasallas a sus personajes, o tú les das un poco de vidilla y a los personajes les das vivir? Ojalá fuera como Cotrina, vamos. No, yo en la primera parte me dio así como el ramalazo matador, y hubo mucha gente que me dijo, jolín, te pasaste, ¿no? Entonces esta es más suave. Esta no suavita, en esta no muere hasta el apuntador. No muere hasta el apuntador, muere alguien, pero no todo el mundo. Vale. Cuando vas a ver, todos los escribimos fantasía, normalmente siempre tenemos nuestros referentes, ¿no? Cuando tú vas a crear este mundo, ¿a qué referentes te vas? Es decir, ¿de dónde extraes, digamos, el material de partida? ¿Qué tipo de fantasía es? ¿Una fantasía europea? ¿Es una fantasía griega? ¿Es una fantasía china? ¿De dónde salen ahí las raíces? Pues yo creo que europea, porque soy muy poco de leer. He empezado ahora porque como mi hija lee manga, pues he empezado a leer manga, pero soy muy poco de leer cosas pues japonesas o tal, y las conozco poco realmente. Entonces yo creo que es europea, pero me hizo gracia porque, por ejemplo, uno de los comentarios que tenía los lectores cero, pues te hacen comentarios al margen y todo eso. Y uno de los comentarios que tenía en una de las lecturas de los lectores cero fue un jajaja, Rocarabancolia. O sea, que la influencia era clara, Cotrina. Sí, Rocarabancolia es uno de los mundos de José Antonio Cotrina, que para mí es un referente de la fantasía juvenil española. Y entonces, pues los lectores cero que se han leído a Cotrina me vieron la influencia. Okay. Tanto trabajo, has dicho que ya no vas a volver a este mundo, por ahora te apetece hacer otra cosa, pero una de las cosas que siempre se echan de menos cuando creamos estos mundos así más complejos y tal es que la gente te dice después, oye, tanto trabajo de arquitectura para luego contar solamente una historia dentro de este mundo. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ya has creado el mundo y lo vas a dejar ahí cogiendo telarañas, ¿o cómo es eso? Sí, por ahora sí. Sí, porque me apetece hacer cosas diferentes y meterme en otros mundos. Es que llevo 2 años, 3 años casi metida en la Tierra Límite, entonces llega un momento que te apetece hacer algo distinto, hacer otra cosa que no tenga nada que ver con esto. Claro. Y bueno, contanos un poquito sobre esas cositas, que los próximos proyectos, sí, venga, a ver, desvélanos algo. Pues ahora estoy escribiendo una novela a 4 manos con un escritor madrileño, que es fantasía, pero fantasía más mezclado con urbano y es otro estilo, también más adulta, porque él es escritor de fantasía adulta, y entonces, pues, y luego tengo un proyecto de juvenil que está en proyecto. Y que no tiene nada que ver con esto.
y que no tiene nada que ver con esto. Pero de ese no te voy a contar nada todavía. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? A ver, venga, ¿quién se anima primero? ¿Quién rompe el hielo? Aquí puede, no importa si no se lo hayan leído todavía, o sea, esto nos pasa siempre a todos, cada vez que vamos a una presentación vamos a conocer al autor, el libro, cualquier cosa que quieran preguntar, no lo duden, levanten la mano y desde ahí se oye bien, ¿vale? Nadie se atreve a romper el hielo, hacer una pregunta capciosa de esas que a los autores nos dejan rojos, de que no queremos... ¿No? Bueno, pues entonces voy a seguir. A ver, ¿cómo ves tú? Porque tú no realmente al autopublicarte, tú no estás integrada dentro de lo que es digamos, el mecanismo industrial del libro en España, sino que tú, digamos que te lo comes y te lo guisas tú solo, por decirlo de alguna manera. Una opción maravillosa que hasta yo me estoy planteando, no sé qué imaginar. ¿Tú cómo ves eso de ser autopublicadora? ¿Es muy difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo lo ves? ¿Preferirías en algún momento entrar dentro de lo que es la industria? Bueno, vamos a ver. Yo pienso que lo ideal es ser autor híbrido, o sea, tener libros con editorial y libros autopublicados. ¿Por qué? Porque de los libros con editorial no se vive a menos que tengas muchos libros y te entren muchos ingresos o vendas muchísimos ejemplares, vendas alrededor de 20.000 ejemplares al año. Entonces, si quieres vivir de esto, pues tienes que autopublicarte. Autopublicarte que no autoeditarte, porque yo tengo pues un corrector de estilo, un corrector tipográfico, un maquetador, un ilustrador. Trabajas con todo el equipo que trabaja normalmente en una editorial, aunque lo gestionas tú. Eso tiene una ventaja, o sea, es mucho más trabajo, evidentemente, pero tiene una ventaja muy buena, y es que tú eliges todo según tu gusto. Entonces me puedo permitir el elegir una ilustradora tan maravillosa como Alicia Borges, que las portadas son una maravilla, porque soy yo quien elige. Y trabajar con el maquetador, corregir cualquier errata que vea en la siguiente edición, o sea, cosas que con una editorial es mucho más lento. Bueno, el año que viene sí que tengo un acuerdo con una editorial para una comedia romántica, o sea, no es fantasía juvenil, pero bueno, está en un proyecto. Vale. ¿Tú crees que existe? Claro, el mundo del literario es totalmente dado a separar las cosas por géneros, por autores, por etiquetas, ¿no? A nosotros nos etiquetan en 50.000 cosas. ¿Existe de verdad la literatura femenina dentro de lo que es la literatura fantástica? Es decir, ¿tú crees? Porque en el mundo de la literatura mainstream sí que existe un subgénero propio que es literatura de mujeres. A mí siempre me parece una tontería, pero es lo que es una etiqueta más. ¿Existe la literatura de mujeres dentro de la fantasía? Yo creo que no. Es verdad que las mujeres suelen leer más romántica, por ejemplo, pero yo también tengo chicos pues, que me han dejado comentarios. De hecho, uno me hizo mucha gracia porque decía: esto se supone que es fantasía romántica. No sé si preocuparme o felicitar a la autora porque me ha gustado mucho. O sea, yo creo que también, y las mujeres igual, o sea, conozco muchas lectoras de fantasía masculina, teóricamente, que disfrutan con la fantasía. Yo creo que no es cuestión de género, es cuestión de gusto. Pero bueno. Y de todos los personajes que tú has creado para esta trilogía, para este díptico, ¿cuál es el que más te ha costado, digamos? El que más ha sido, porque los personajes, desde que cobran vida, ¿no? pues ya algunos siempre se hace más difícil de escribir sobre otros. ¿Cuál es el que más te ha costado de todos los personajes que hay aquí y por qué? Costado no, sino yo creo que el personaje del que estoy más orgullosa es Baesha, la mala. La mala. A mí me gustan los malos, entonces, pero me gustan los malos como lectora, o sea, siempre me pasa que a mí me daba pena Voldemort en Harry Potter, o Snape, o sea, me encantaba Snape, que no le gusta a nadie, entonces como... Y cuando creas el malo, pues tienes posibilidad de darle muchísimas capas para que el lector se apiade del malo. Entonces es más divertido que el resto de los personajes, pero bueno,
costar realmente no me costó porque me lo pasé pipa. Okay. ¿Y cuando creas estos personajes te basas en gente real o en ideas preconcebidas o cómo lo haces? Va esa gente real. ¿Sí? Sí, es mi venganza personal. Y lo que le pasa al final también. Lo que le pasa al final no le ha pasado, pero vamos, me hubiera gustado. No, hay personajes que son totalmente inventados, pero concretamente ella es un germen real, luego vas poniendo capas y capas y capas y al final no se parece nada a la realidad, no se parece nada al personaje real. Dudo mucho que ese personaje se sintiera identificado si leyera la novela. Pero bueno, siempre tiene pues ideas de gente real, a veces de personajes que te han gustado. A mí, por ejemplo, me marcó mucho cuando era adolescente Memorias de Idún. Isaac, el protagonista de esta novela, es mi homenaje personal a Laura Gallego, que me gusta muchísimo como autora. Antes hablaste de fichas de personajes para cuando empiezas a hacer los personajes. ¿Qué te hacen? Fichas con cómo son, sus defectos, sus tal. También te haces una memorabilia de lo que es el mundo en sí, con el atrezzo, el vestuario, así, o te lo vas inventando sobre la marcha. Eso menos. Ahora sí, por ejemplo, con la que estoy escribiendo a cuatro manos, sí que estamos haciendo una Biblia porque tiene un trasfondo histórico que hay que hacerlo. O sea, si no te pierdes, porque es muchísimo world building, ¿no? Pero en esta no, porque me hice una ficha de personajes más que nada para no confundirme el color de ojos, de cosas de, yo qué sé, esto le pasa de pequeño y no confundirme con otra cosa, y aún así me confundí. O sea, hubo un retraso en la publicación de la novela porque me confundí con un personaje y tuve que rehacer entero el personaje desde el principio. O sea, que las fichas de personaje ayudan, pero si no las miras, que es el rollo. Claro. Venga, a ver, intervenciones del público. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Venga, aquí. ¿Qué referencias como autores tope tienes? Uno lo tengo aquí al lado. Sí, Qué bien. ¿Y de fama mundial? Vamos a ver, La a mí autora de Harry Potter. Sí, bueno, me gusta mucho. Rothfuss, por supuesto. Michael Ende, que es para mí el autor mejor de fantasía que ha habido. Yo que sé, me gustan mucho nacionales, me gusta mucho Cotrina, me gusta Laura Gallego. Hay gente muy buena en España escribiendo fantasía. Más que gustar, referencias que te sirvan a ti para Para marcar tus caminos. Sí, gente en la que te fijas cómo escribe. Correcto. Vamos, yo me acuerdo de hecho este verano leyendo una novela de Cotrina que me quedé con una frase y dije, ¡ay, qué bien lo hace el cabrón! O sea, porque ahora, claro, te fijas en detalles que antes no te fijabas y vas aprendiendo de cosas que... verlo como lectora que sí, como te fijas en estructuras, en cosas que antes no me fijaba. Muy bien, gracias. De hecho, convertirse en escritor es lo mismo que convertirse en director de cine o cinéfilo cuando te gusta el mundo del cine, que es que ya no puedes disfrutar de una dichosa película que vas a ver porque siempre te estás sacando fallos. Mira, esto tal. ¿Alguien más? Venga, anímense. Nadie quiere, nadie se atreve. Vamos a seguimos nosotros entonces, fabricando. Pero ustedes se pueden sumar cuando quieran, ¿vale? Así, por ejemplo, de Cotrina, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué has extraído de las novelas de él? ¿Qué te ha sido más útil? Pues me gustan mucho las imágenes que hace para empezar y para terminar un capítulo. Por ejemplo, el principio de esta novela lo cambié después de leer Roca Gancoli, después de leer El ciclo de la luna roja. Porque el empezar en medio del meollo de la acción, pues es una cosa que me parece que está bien. Y luego me gusta el humor oscuro que tiene, un humor así como un socarrón en medio. Cuando haces referencias en tu página web o en tu blog, que a veces lees sobre otros libros, otras novelas, ¿te has llegado a encontrar algún autor rebotadillo que te ha llamado y te ha dicho, oye, ¿por qué te dijiste eso en mi libro?
Tengo una política, y es que no reseño novelas que no me gustan. Ah, vale, ok. Porque, primero, por dos cosas. Primero, porque sé lo que es odio, una crítica negativa. y no voy a beneficiar a nadie. O sea, si no me ha gustado el libro, se lo digo al autor solamente. Le digo por qué no me ha gustado, si me han dado el libro para reseñar. De todas maneras, no acepto reseñas por encargo, entonces reseño solamente lo que me gusta. Como no hago reseñas negativas, pues claro, no tengo autores rebotados, evidentemente. Otro de los trucos que se usa mucho hoy en día, sobre todo en la literatura juvenil, es el tema del book trailer. Un book trailer, para quien no lo sepa, es un pequeño, digamos, videoclip, por decirlo de alguna manera, que se rueda para publicitar un libro. Básicamente luego se cuelga en redes sociales, en YouTube, en todo eso, para que empiece a circular por internet. ¿Tú has hecho un book trailer de alguno de tus libros? ¿De estos en concreto? De todo. Tengo book trailer de todo. ¿Y quién te los hace? Yo. Ah, ¿tú? Sí. Después de un año haciendo booktube, o sea, haciendo vídeos, ya dominas un montón de cosas que cada vez salen mejor. Los primeros son horrorosos, pero poquito a poquito vas haciéndolo. Realmente me parece que es una cosa que no merece mucho la pena, ¿sabes? No cambia sustancialmente el impacto de Pero bueno, me parece divertido hacerlo y lo hago porque es una manera también de contarle al lector de qué va el libro. Pero no creo que el tener o no tener book trailer, no creo que impacte mucho en el ¿Algún tipo de salto a una fantasía un poquito más adulta? ¿Te lo planteas o te lo llegarás a plantear algún día? Sí, esta que estoy escribiendo ahora a cuatro manos es más adulta. Es más adulta porque el compañero que tengo de escritura, que es Eduardo Martínez, pues es de adulta. Y entonces es un tira y afloja ahí, porque yo le digo, ay, pero que pase esto, que la chica se vaya con no sé quién, y me dice, déjate de mariconadas, ¿eh? Entonces, no sé cómo, a lo mejor terminamos a la greca después de años de escribir la novela, pero bueno, por ahora es divertido. Sí. Y fuera de lo que es el género fantástico, ¿qué otros géneros así de novela te gustan? Has dicho antes que te acercarías, o te estás acercando ahora, a lo que es la comedia romántica, pero aparte de eso, ¿piensas escribir más cosas o te quedas en estos géneros? Yo es que como lectora es lo que más leo, entonces escribo las novelas que me gustaría leer. Ya, claro. Y no creo que... Hay géneros que me parecen muy difíciles de escribir, por ejemplo la histórica me parece que necesita muchísima documentación, muchísimo trabajo de construcción de la novela para luego, pues al final terminar con el mismo resultado, o sea, una novela. Y yo creo que sería incapaz. O sea, la negra sí que me tienta más, porque también soy lectora de negra, o sea, me gusta, pero bueno, no me lo he planteado por ahora, la verdad. Vale. Una de las cosas sobre las que últimamente se ha estado discutiendo dentro de lo que es el mundillo de los escritores es cómo nos ha afectado el cambio de modelo de negocio, en el sentido de que ahora mismo esto que se hace mucho en la literatura juvenil del cómprame, 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 ha hecho que los autores, o sea, que las editoriales se laven un poco las manos y descarguen sobre los hombros del escritor todo el peso de la venta de su libro, ¿no? De forma que nosotros los escritores nos transformamos en auténticos pelmazos de anda, cómprame, 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 cómprame. Y eso se nota muchísimo en las redes sociales. 9 de cada 10 mensajes que te llegan de amigos escritores son ¿sabéis lo guay que es mi libro? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el fenómeno? Y si tú crees que tiene salida o que esto va a ser así ad eterno. Yo creo que el mundo editorial está cambiando radicalmente. O sea, cuando Internet cambia todo lo que toca. Y ahora le ha tocado al mundo editorial. O sea, antes las agencias de viajes, por ejemplo, decían, pues, no, el cliente va a preferir venir a una agencia de viajes a comprar su billete porque el trato es personalizado y no sé qué. Ellos no se imaginaron nunca jamás que Internet les robara el mercado. Eso es lo que les está pasando a las editoriales ahora. O sea, las editoriales no se están subiendo al carro de la digitalización y claro, llegará un momento que les pase como las agencias de viaje van a subsistir,
las editoriales muy potentes y las que se unan a este tipo de modelo. Los autores, yo creo que ahora mismo es la mejor época de la vida para ser escritor, porque ahora tú tienes la sartén por el mango. Antes no tenías posibilidades de darte a conocer si no te fichaba una editorial grande. Ahora es lo contrario, o sea, tú dices, vamos a ver, yo he vendido 9.000 ejemplares de la primera parte de Leyendas de la Tierra Límite, esto es lo que te ofrezco, estas ventas, este público, esta audiencia, este tal. Si aceptas mis condiciones, o sea, eres tú el que elige ahora editorial. Y eres tú el que dice, vale, sí, pero yo me voy a quedar con estos derechos y tú te quedas con esto. Eso antes era impensable, o sea, tú decías sí, buena y ya está. Claro. Y yo creo que eso es bueno para los escritores. El filtro ahora lo pone el lector, no lo pone la editorial. Claro. Si un libro gusta a los lectores, pues sale para adelante, y si no les gustan los lectores, no sale. Pero, por ejemplo, una de las funciones que tenía la editorial antiguamente, ya no, evidentemente, era de hacer de filtro. Es decir, tú, por ejemplo, tienes aquí la editorial Gigamesh, que es la que publica Martin en España, que dejando a un lado a Martin, todos los demás, que todo el resto de los autores que tiene son todos muy buenos, y sabes que son buenos porque hay un criterio detrás, ¿no? Sin embargo, en el gran océano de publicaciones digitales, ese criterio ha desaparecido por completo, porque todos los autores se tiran flores a sí mismos y dicen yo soy la hostia, soy la bomba y tal. Entonces, ¿eso no te parece también un poco negativo? Sí, pero cuando un autor es malo, los lectores no son idiotas, y tú lo ves, coleccionan reseñas negativas incluso aunque hay una editorial detrás. O sea, ha habido libros que son rematadamente malos pero son comerciales porque pues hay un youtuber detrás o hay un... 50 sombras de... ¿Cómo se llama aquel libro? Por ejemplo, ¿Cómo se llama aquel libro? 50 sombras de algo. y los lectores terminan poniéndolo en su sitio. Por ejemplo, After. O sea, After ha sido un fenómeno superventa y al final termina... La gente ha empezado a decir, esto fomenta el maltrato, esto fomenta valores negativos, esto tal, y esos comentarios van llegando sobre el libro y van bajando las ventas. ¿Pero ha sido un fenómeno superventa? Sí, pero no será un long seller. Ya. Será un libro que desaparezca. Claro. Es que ese es otro fenómeno que estamos viviendo hoy en día, para que no sepa más o menos cómo funciona el mundo editorial. Estamos viviendo en un mundo en el que los libros tienen una vida media de 6 meses, un año, no más, porque ya el año siguiente ya hay otro bestseller al que subirse al carro, hay otro bestseller que es el nuevo, lo nuevo, ¿no? Entonces, claro, hoy en día el tiempo medio de vida de un libro va de 6 meses a un año. Y es porque el mundo editorial se ha convertido en un supermercado, ¿no? O sea, ya los grandes autores, como por ejemplo, antes estábamos mirando aquí a Michael Ende con algunas ediciones. ¡Ay! A ver dónde estaba. Aquí, mírala aquí. Unas ediciones preciosas de Momo y de La historia interminable. Esto sí que es un libro de fantasía de verdad, como Dios manda, no lo que escribimos nosotros. Y sin embargo, esto última hora, ¿no? Yo creo que cuando un libro... vamos a ver, el boca a boca hace que el libro se transforme en long seller. Hay libros buenos que tú sabes que van a perdurar. Y también una de las cosas que tiene bueno la autopublicación es que tú no dependes de que la editorial lo promocione o no lo promocione, sino que permanece ahí. Si el libro va coleccionando reseñas positivas, y reseñas en blogs y reseñas en periódicos y en tal, va siendo poquito a poquito teniendo una vida más larga que lo que tenían antes, ¿no? Claro. No dependes del mes en la mesa de novedades. Claro. ¿Una preguntita? Ahí, venga. Diferenciado entre literatura fantasía juvenil y literatura fantasía adulta. ¿Ustedes me quieren decir dónde ven la diferencia? Porque, por ejemplo, Rothfuss es un autor de fantasía juvenil o de fantasía adulta. ¿Dónde lo ven? Bueno, ¿Qué diferencia ven? tú ya sabes que para mí no existe la juvenil. Es una etiqueta para colocarlo en las estanterías. La única diferencia entre fantasía juvenil y adulta sería el grado de violencia y de sexo explícito.
pero realmente yo creo que una persona a partir de 13 años puede leer cualquier libro. O sea, que ya tiene una madurez mental como para leer lo que quiera. No, y no solo, me permite que le diga. Y no solamente el grado de violencia, o sea, el grado de violencia y sexo, evidentemente. Pero no solamente eso, sino también que hay un montón de aproximaciones a ciertos temas que tú, por ejemplo, cuando estás escribiendo expresamente para chavales, no haces. Por ejemplo, mira, te lo voy a poner como un ejemplo de cine. Vale. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, en nuestra época, frente a 2001, Odisea del Espacio. Ambas son de ciencia ficción, pero no tienen nada que ver. Una es filosófica, metafísica, trascendente, etc. La otra es pura space opera, explosiones, divertimento, princesas en el espacio para pasar el rato. Esa es la diferencia entre... Sí, pero por ejemplo, te lo digo porque a mí, por ejemplo, la que acabas de decir, 2001 dice del espacio, a mí quien me habló por primera vez de esa novela fueron mis alumnos. Ajá. Entonces, yo siempre, vamos, nunca he querido hacer esa diferencia entre literatura juvenil y literatura No, pero sí adulta. existe, ¿eh? Joder, sí existe. Porque y cuando yo llevaba la biblioteca de mi centro, bueno, nuestro grupo de biblioteca, ¿verdad? Sí, siempre nos negamos a hacer esa diferencia. Nosotros nos podemos negar, perdón, nosotros nos podemos negar, pero sí que existe la diferencia. Es decir, tú no puedes, o sea, tú coges una novela, por ejemplo, de las que escribe Michael Ende y la comparas con lo que escribe George Martin y no tiene nada que ver. Es decir, es que no tiene nada que ver. Entonces sí que tienes que admitir que existe una diferencia. Es una diferencia en el tono. Es decir, en el tono, en el tipo de historia que me estás contando, en la complejidad inherente a la historia. Hay una diferencia brutal. Sí, no, o sea, es que yo te digo, o sea, tú te lees Juego de Tronos y te lees El Hobbit y no tiene nada que ver. Ambas son fantasía, pero no tiene nada que ver. Es decir, en una hay torturas, violaciones, hay juegos de poder súper complejísimos y rebuscados, puñaladas traperas, etc. Y en la otra es más un cuento de hadas. Y eso que te lo digo, que yo soy súper mega fan de Tolkien, es mi súper mega escritor favorito. Pero la diferencia está en el tono. Bueno, de hecho, Tolkien admitió que lo hizo para niños, el Hobbit, mientras que El Señor de los Anillos no. Curiosamente, exacto, existe esa... Perdón, te estoy quitando en el protagonismo. No. Dentro de la propia obra de Tolkien existe esa evolución, es decir, él cuando escribe El Hobbit lo hace como un cuento infantil para sus hijos, pero El Señor de los Anillos es una obra muy madura, muy madura, es una obra de madurez, es como la Ilíada o la Odisea, o sea, es una obra de madurez. Otra vez. Espera, que hay un chico allí que levantó la mano primero. Tenía dos preguntitas. La primera, somos muchos los que nos encantan los villanos. ¿Por qué ningún autor se anima a que un libro termine mal? No. Y la segunda es, siendo Baisha tu personaje Sí, la he leído. favorito, siendo Baisha tu personaje favorito, ¿te has imaginado alguna actriz que lo pudiera encarnar? Susan Sarandon. Hace 20 años. Sí, hace 30 años, cuando estaba maciza y buena. La pobre, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que, vamos a ver, en mi caso, a mí es que me gusta que las novelas terminen bien. Entonces, yo no lo haría, pero supongo que él sí. No es verdad. No es verdad. De hecho, a mí me encanta que mis novelas terminen bien también. Al final de esta novela, de Las Puertas del Infinito, Cotrina quería cargarse a un personaje súper fundamental y yo le digo, como si te ocurra cargártelo, te doy de collejas que, vamos, das la vuelta así entera y vuelves a caer sobre los pies. Es que los finales de Cotrina son un poquito así como... ¡Coño! Sí, pero Lo que vamos... pasa es que había sido un personaje que creó él. Encima. O sea, no es que creara yo, pero yo le impedí matarlo. Le digo, como te cargas a ese personaje, te corto todo lo cortable. Eso, a mí mi madre en el otro me dijo, bueno, ¿te vas a cargar a alguien más? Déjalo ya, ¿no? A veces parecen sangríos los libros. Pero esto es una cosa que a veces nos da por hacerlo porque sencillamente no sabes qué hacer con un personaje. Y eso es una puñeta en realidad, porque tú dices, vamos a ver, lo dejo aparcado, se fue a comprar tabaco y nunca volvió. O le doy un final heroico, potente, interesante y tal. Y muchas veces el efecto que le caiga un piano en la cabeza, lo llamamos a veces así, ¿no? El efecto de iba caminando por la calle y de repente le cae un piano en la cabeza y lo mata. Muchas veces te da
estás muy tentado a hacerlo para quitarte ese personaje encima, sobre todo cuando son novelas muy corales, con muchísimos personajes, ¿no? ¿Qué quería preguntar usted, señor? Dos preguntitas más. Se oye mal de atrás. La primera es, me llama la atención poderosamente porque hay tantos médicos que escriben. Eso va para ti directamente. Seguro. Una válvula de escape a ese mundo terrible que manejáis muchas veces, aunque sea siempre para salvar las vidas. Y la segunda es que te oí decir antes que la novela negra, como a mí, te gusta. ¿Te tienta escribir algo sobre ella? A ver, primero, ¿por qué hay tantos médicos que escriben? Ni idea. Pero es verdad, que hay muchos. Claro que lo sabes. Pero sí, supongo que será una especie de válvula de escape. En mi caso es que fue al revés. O sea, primero escribí y luego fui médico. Entonces, no tiene... Porque supongo que también hay muchos médicos que son médicos porque hay que comer. O sea, que no se han transformado en escritores porque de la medicina se podía vivir mejor. Y luego, la novela negra, pues por ahora no. Por ahora no porque ahora mismo tengo proyectos como hasta dentro de 3 años. Y no me planteo una novela negra, aparte porque pienso que tendría que leer bastante más novela negra para poderme plantear escribir. Y no me encuentro yo preparada para eso. Hay muchos médicos que escriben, pero también hay muchos profesores que escriben, hay mucha gente... Es decir, yo creo que va un poco ligado al... Si tú sacas una profesión como la de maestro, como la de médico, como la de... cualquiera que sea de leer mucho y poner codos, es que eres una persona que te gusta leer, quieras que no. Es decir, una persona que tiene una capacidad mental de abstracción lo suficientemente alta como para sacarte una carrera tan rara como esa, ¿no? Entonces, por ahí... Curiosamente hay géneros donde lo que predominan es la gente de ciencias más que de letras. Por ejemplo, dentro del mundo de la fantasía en general y de la ciencia ficción, lo normal es que sea gente que ha estudiado ciencias puras. Tienes astrofísicos, tienes físicos, tienes matemáticos, tienes ingenieros escribiendo ciencia ficción y lo hacen muy bien. Pero lo que es más raro ya, que no es imposible, se dan casos también, es por ejemplo ver un futbolista que escribe. Es decir, la gente que ha dedicado más su vida a lo que es lo físico, tiene menos, por lo general, estoy globalizando y las globalizaciones son malas porque siempre hay muchas excepciones, pero sí que es cierto que la gente que se da a carreras que exigen abstracción y esfuerzo mental, luego escribir un libro tampoco se les hace muy difícil. Yo solamente me he leído el primer libro, pero supongo que en este segundo libro se hará hincapié en cierto personaje Sí. por el final. ¿Cómo te sentiste Ese muere al final. ¿Cómo te sentiste respecto al cambio de protagonista? O sea... A ver, es que realmente desde el principio tenía claro que la historia tenía que ser en dos partes. Y me cae mejor la protagonista de la segunda parte, francamente. ¿Por qué? Porque es menos perfecta, porque es muchísimo más débil. Y yo creo que los personajes más débiles son más humanos. O sea, ves más, puedes darles más capas y más profundidad. Pero desde el principio la historia está pensada así, entonces no fue un cambio para mí importante, porque ya lo tenía en mente el hacerlo así. Voy a enganchar yo respecto a eso que tú has dicho, voy a enganchar yo con una pregunta para ti, Ana. ¿Te ha pasado alguna vez tú haber diseñado ya un protagonista, empezar con él, pero de repente, sin quererlo tú, un secundario que te gusta más, de repente se adueña de la novela y de repente tú dices, ¿pero qué haces chupando cámaras? Si tú eres un secundario, el protagonista es Pepito. Sí, bueno, de hecho, el de la primera novela había 2 secundarios, que son Kiraez y Taru, que no planeaba yo en la segunda darles importancia y tuve que dárselas porque empezaron todos los lectores a decirme, queremos un spin-off de estos personajes. Y decía, pero si han salido en 3 capítulos, no. Y me decían, no, estos tienen que salir más veces. Pues ahí están. A ver si vas a acabar como Juego de Tronos con 50.000 millones de personajes. No. Es una locura.
La longitud es un factor dentro de la novela fantástica, es decir, hay una vieja leyenda sobre el fantástico que dice que necesitas normalmente el doble de páginas para contar una historia que en la novela convencional. ¿Tú crees que eso es verdad? Sí, ¿no? Yo creo que no, pero también es que a mí me gusta mucho, a ver, como te digo, no contar todo el mundo, sino involucrar el mundo dentro de la acción. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o sea, a mí El Señor de los Anillos lo leí con 15 años o así y lo dejé a la mitad porque el segundo libro era batalla pura y me aburría como una ostra. Luego me lo volví a leer con 20 y tantos y lo devoré. Entonces yo creo que también eso sí que puede ser una diferencia entre la juvenil y la adulta. O sea, pienso que la juvenil lleva muchísima más acción y la adulta puede llevar más descripción, más world building. No sé si está de acuerdo. Sí, a mí me gustan mucho las batallitas, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Más preguntitas? ¿No? De la ciencia ficción, ¿algún día? Yo ciencia ficción leo poco. ¿Sí? Sí, porque es curioso, porque realmente casi todos los lectores de fantasía son también lectores de ciencia ficción y de terror. Yo el terror no lo leo directamente porque lo paso fatal. O sea, me meto muchísimo en la historia y lo paso fatal y estoy como una semana sin dormir. Entonces no leo terror. Y la ciencia ficción me cuesta más leérmela que la fantasía. Supongo porque siempre me ha gustado mucho más lo que es las hadas y el mundo mágico y tal, que lo que es la tecnología en sí. Y sí que leo ciencia ficción, pero muchísimo menos. Vale. Por ahí tenemos otra preguntita. Una pregunta para ti, Víctor. Ah, para mí. Venga, Como dale experto en caña. ciencia ficción, ¿crees que Star Wars es ciencia ficción? Bueno, digamos que la ciencia ficción es como esta librería, tiene un montón de estantes y cada estante tiene una cosa distinta. Hay un montón de subgéneros, igual que dentro de la fantasía y dentro de la novela negra hay un montón de subgéneros. Uno de los subgéneros de la ciencia ficción es lo que bautizaron en los años 60 el space opera, que es básicamente novelas al viejo estilo de los folletines, las novelitas de Aduro que les llamaban en los años 60. Con princesas espaciales, caballeros samuráis y asaltos a grandes castillos con tu caballería, solo que trasladado a un mundo futurista, ¿no? Eso es lo que es el space opera. Pero eso se inventó desde principios del siglo XX, es decir, Buck Rogers, Flash Gordon, eso era space opera. Entonces, sí, es ciencia ficción, pero no de lo que llamaríamos ciencia ficción pura, al estilo de Arthur C. Clarke o tal, sino es space opera. A mí es un género que me lo paso pipa con él, la verdad. Y eso es una eterna discusión. O sea, para mí es fantasía, para él es ciencia ficción. es que está a caballo entre los dos, la verdad. Pues si no hay más preguntas, me gustaría animar a Ana que siga escribiendo, que tires por donde tu corazón te pide, sea fantasía o no fantasía. Y nada, para mí será un placer seguir leyéndote. Así que muchas felicidades por el libro. Y gracias a todos por haber venido.